Hola, mi nombre es Daniel Marín y procederé a explicar la configuración o programación que se le va a hacer a la GLC para el laboratorio 9. Inicialmente pues tenemos nuestras librerías, posteriormente los bits de configuración que ya se explicaron anteriormente. Tenemos nuestra oscilación, que es de 8 millones, una constante de tiempo y nuestras constantes para el funcionamiento del ADC. Posteriormente tenemos estas constantes que se usarán para la configuración de la pantalla. En esta pues se hace el encendido o el apagado de la pantalla. En esta pues se configura la primera coordenada en el eje Y, cuál va a ser en el eje Y. El eje Y pues es las columnas y el eje X serán las filas. Esta será nuestra primera coordenada. En este DSL nos posicionamos en la, en la primera línea de inicio y tenemos a continuación nuestras constantes, nuestros pines constantes para la configuración. RS es para configurar, Register Select, o para Register Select nos dice si vamos a configurar o vamos a escribir. Enable nos habilita el envío de datos. Este es CS1 y CS2 se usan para configurar la pantalla 1 o la pantalla 2, ya que la GLCD está compuesta por dos subpantallas o controladores. A continuación tenemos unas funciones que nos ayudarán a configurar y a trabajar la GLCD sin tener que estarlas repitiendo constantemente en el código. Tenemos funciones de que no nos retornan nada y tampoco se ingresa algún valor. Esta ingresa un valor de tipo char, de un sign char. Esta también. Esta no ingresa nada y nos devuelve. No, esta es una interrupción. Esta no nos devuelve nada. Esta tampoco. Bueno, posteriormente tenemos unas variables. Unas variables para el funcionamiento del código y estas variables son para dibujar los números en la LCD. Va del 0 al 9 y aparte tiene un punto. Posteriormente tenemos la función para escribir o para leer estos vectores. Luego tenemos aquí una función o un vector que nos permitirá dibujar un texto que nos nombrará los datos que estamos incluyendo. Esto es un tipo de bandera y aquí se guardará la conversión digital y acá aquí se hace la lectura, y aquí se hace la conversión, se guarda la conversión. Entramos en la función principal, el void main. Inicialmente pues hay unas configuraciones que si las miramos, este será el oscilador que se va a usar. Estas configuraciones son para la configuración estos registros son para la configuración del ADC, nuestros puertos a usar, y estas configuraciones son netamente para la GLCD. Se iniciará configurando controlador por controlador, o sea, se configurará primero una pantalla y luego la otra. Esta ya lo explicamos, entonces vamos a ver qué hay en controlador. Nos permite ingresar un dato. Si seleccionamos el controlador 1, como vemos acá, en esta parte se selecciona el controlador 1
Entonces, este dato entra por como un signature por acá. Por acá quise decir. Y nos habilitará el controlador 1. Si ingresamos este otro dato acá, 0 y 1, pues nos deshabilitará un controlador y nos habilitará el otro. No se pueden trabajar los dos al mismo tiempo. Excelente. Ahora aquí también para proceder a borrar tenemos que borrar un controlador y luego el otro. Tampoco se pueden borrar al mismo tiempo. Las configuraciones, cuando se escribe, se ingresa este dato a configuraciones. Vamos a ver qué pasa en configuraciones. RS va a ser 0. Entonces, cuando RS es 0, se procede a configurar los datos que se van a enviar son para configuración de la GLC. Se ingresa un dato por medio, el dato que ingresa acá se guarda aquí y va a pasar a GLSD. Miramos en GLSD, pues iniciamos poniendo el enable en 1 para poder escribir, nos da un tiempo, como un tiempo como de adaptación. Luego, posteriormente, el dato que ingresó se va a enviar al puerto D. Y de ese puerto, pues nos va a sacar nos va a escribir en la GLC. Posteriormente se deshabilitará la lectura y habrá otro tiempo de adaptación. Bueno, aquí ya procedemos a borrar lo que hay en la GLC, en ambos controladores por aparte. Y ya está lista nuestra configuración. Ahora entramos al Write 1, que es la lectura o escritura del vector, de este vector que tenemos acá, que es un dibujo de unos títulos que se mostrarán en la GLCD, que es voltaje y temperatura. Si miramos esta función, lo que hace es empezar a dibujarnos como bit a bit, por columna y por fil. Entonces empieza en la fila 0, luego primero se selecciona obviamente el controlador, el primer controlador, que es el que vamos a pintar eso. Se selecciona la fila 0, entra al for, que va de 0 a 8, que van a ser las filas, y se usa un for interno que va a leer, va a escribir en las columnas. Como vimos, tenía 64 columnas. Empieza en la fila 0, en la columna 0. Empieza, entonces usa esta función coordinate, que lo que nos permite es enviar unos datos de coordenadas. Entonces empieza a partir de la coordenada que le configuramos inicialmente y le da a sumar lo que nosotros escribamos acá en I y en J. Entonces, posteriormente él entra acá y nos va a escribir lo que haya en el vector en la posición J. Y luego procederá a sumar, a pasar al siguiente bit y así sucesivamente hasta completar toda la pantalla. Bueno, posteriormente entra ya a un while 1, que será el ciclo infinito, y en este ciclo
tenemos ya nuestro funcionamiento. Lo que él llega, empieza a capturar los datos que hay en la GLSD. Posteriormente, mientras se está realizando esto, pues hay un ciclo hasta que él no pare de leer los datos y de acondicionarlos, no va a seguir a la siguiente línea. Luego esos datos los guardará en digital y posteriormente entrará a analizar estas condiciones. Si canal está en 1, entrará acá, nos convertirá ese dato, nos hará una conversión de ese dato, y este, como vemos, es nuestro LM35. Este dato lo escribirá en write 2, que esta función nos permite ya dibujar los datos como el número. Entonces él entra acá, se le selecciona el controlador 2, que va a ser el del otro lado, al que en el primero están los nombres de lo que se está haciendo. Luego entra el dato que se ingresó acá, aquí se ingresa fila y luego conversión, y no se devuelve nada. Cuando se ingresa la conversión, entonces se escribe acá en este vector text2 y se empieza a escribir. Si el primer dato es un 1, entonces él vendrá a este ciclo for y recorrerá el tamaño del vector y empezará. Si el primer dato es un 1, vendrá no aplicará este if, sino este segundo. Como es un tipo char, entonces text, y la primera posición de este vector es 1, entonces nos procederá a escribir ese vector en ASCII, en write-glc, que ya la explicamos. Y así sucesivamente con el resto de números. Hasta cuando es un punto, pues procederá a escribir un punto de cada vector. Cada vector, por ejemplo, si es un 1, entonces se irá al vector 1 y nos empezará a escribir dato por dato para dibujar un 1. Y así sucesivamente. Posteriormente él sale, le suma 6 en C, y este C lo que nos permite es adecuar la coordenada para poder escribir el siguiente dato. Entonces le suma 6 posiciones y procede a escribir ya escribió un 1, entonces suma 6 posiciones, que es el tamaño del dibujo del 1 en columnas. Luego empieza a escribir a partir de la posición 6, por así decirlo, el siguiente dato, y así sucesivamente. Cuando él termina de escribir el dato, llega aquí, sale a la función, sale a la función, le da un tiempo de recuperación o de adaptación, y me reiniciará este C en 1 para poder escribir el siguiente dato que se capture por digital. Si no le ponemos esta condición, él seguirá escribiendo y ahí seguirá escribiendo erráticamente en infinitas coordenadas. Procedemos a habilitar la lectura del siguiente canal. Este era el canal 0x01, o sea, el canal 0 del ADC. Entonces ahora me va a leer el canal 2 en esta función. Y lo mismo, aquí me leyó una temperatura del LM35, aquí me procederá a leer un voltaje. Y sucederá lo mismo repetidas veces. Ahora lo que vamos es a ver la simulación, cómo funciona. Procedemos a poner esto como principal. Este es el proyecto principal.
procedemos a hacer as main project. Posteriormente, cuando él ya me lo coloca como proyecto principal, ya lo podemos compilar para poderlo cargar a la simulación. Ya vimos que ya compiló correctamente nuestro proyecto de GLSD. Ahora lo vamos a cargar en el Proteus. A continuación, mi compañero Daniel Barrera va a explicar la simulación y cómo debe funcionar en Proteus. Ya estando en Proteus, cargamos el archivo según la fecha. Tenemos que tener la misma fecha. Lo procedemos a abrir. Ok. Y le damos el funcionamiento. Como vemos, usamos un PIC 18F4550, el LM35, un potenciómetro para el voltaje, y usamos nuestra pantalla GLCD. Como vemos, aquí en el potenciómetro nos está mostrando 4.45 voltios. Y miramos voltaje 4.45. Si miramos acá, nos está sacando 2 grados de temperatura. Y aquí nos sale más o menos 1.996 grados. Si lo elevamos, si elevamos el voltaje, nos mostrará 4.7. Como vemos en nuestro controlador 1 se muestran voltaje y temperatura, y en nuestro controlador 2 se muestra la temperatura y el valor de temperatura y el valor de voltaje. Ahora vamos a elevar vemos cómo va cambiando la temperatura. Siempre nos muestra un pequeño margen de error. Probablemente el programa nos muestra 12.0 grados. Aquí nos muestra 12.22. Ese es el funcionamiento que tenemos para nuestro laboratorio de GLSD.